Tercera parte de este tema. Vamos a hablar de los efectos de segundo orden, aplicado a puentes mixtos, puentes metálicos, pero en general son conceptos que son de aplicación a cualquier tipo de estructura metálica. Vamos a ver conceptos generales y luego vamos a pasar a conceptos más particulares y luego haremos un ejemplo en la práctica. Bueno, para la evaluación de los efectos de segundo orden en puentes o elementos parciales o totalmente comprimidos y en general en cualquier estructura metálica, se han de tener en cuenta las imperfecciones geométricas existentes, el efecto de las tensiones residuales y la no linealidad de los materiales. Hay métodos simplificados, muy sancionados por la práctica, para tener en cuenta los efectos de segundo orden en los elementos estructurales más sencillos y comunes. Por ejemplo, en la RPX, también en la EAE, en el código, hay unos valores de coeficientes de reducción de áreas para soportes de sección constante, o bielas comprimidas o pilares comprimidos, para chapas parciales o totalmente comprimidas, como hemos visto en la parte de ese tema, o para vigas en flexión que puedan pandear lateralmente. Tradicionalmente, los métodos de evaluación de efecto de segundo orden se han clasificado en dos grupos, que son los que reducen las secciones, que son, como acabamos de comentar, los simplificados, y es lo que hace la RPX y la EAE en elementos sencillos, o los que amplifican las solicitaciones, que exigen un cálculo geométrico en segundo orden geométrico, pero que son métodos mucho más potentes y que son métodos de aplicación general, incluso para los casos más sencillos que se pueden aplicar, se pueden calcular con este mismo método, vamos a llamarle método, entre comillas, general, y muy sencillo conceptualmente. Los coeficientes de reducción se calculan en la RPX para el método sencillo, asignando al elemento que está siendo evaluado una longitud equivalente de pandeo, o lo que es análogo a una carga crítica de pandeo basada en la teoría de Euler, en la teoría elástica de bifurcación de equilibrio, de manera similar a como se ha hecho en el apartado 2.2 anterior para placas simplemente apoyadas en sus cuatro bordes, solo que en elementos unidimensionales. Esos son los métodos que reducen secciones, los simplificados. Pero nosotros vamos a ver también los métodos generales o los que amplifican las solicitaciones, o por lo menos sus bases de cálculo. En todo elemento comprimido hay que tener en cuenta que los esfuerzos dependen de la deformación transversal del propio elemento. Lo que suele hacerse, es decir, tenerlo en cuenta, mediante el método utilizado por Euler para analizar el comportamiento de un soporte biarticulado ideal, perfectamente recto, indefinidamente elástico, con carga centrada y sin tensiones residuales. En ese soporte biarticulado ideal, el diagrama axil versus deformación transversal es el conocido con las tres ramas de equilibrio y el valor de la carga crítica de Euler, siendo el punto de bifurcación de equilibrio el axil crítico de Euler pi cuadrado de I entre L cuadrado. Aquí lo vemos. Es decir, para un axil por debajo del axil crítico de Euler no hay deformación y estamos en equilibrio estable. Pero por encima del axil crítico de Euler, la deformación se nos va a infinito y estamos en el equilibrio inestable. Esto se hace, este diagrama es para un soporte biarticulado ideal, es decir, que no tiene en cuenta ni las imperfecciones geométricas existentes, ni el efecto de las tensiones residuales, ni la no linealidad de los materiales. Pero es que las piezas no son ideales, ni son perfectamente rectas,
ni su carga puede estar exactamente centrada, ni están exentas de tensiones residuales. Hagamos la hipótesis de que el conjunto de imperfecciones que la alejan de ser una pieza ideal equivalen a una flecha inicial A sub 0. Entonces el gráfico anterior deja de ser aplicable, porque para n0 tendríamos un valor A sub 0, una imperfección inicial. Esa imperfección inicial ya veremos que las normas nos van a dar criterios para obtenerlo muy fácilmente. Si empezamos a cargar mi pieza predeformada ya con esa flecha inicial A sub 0, el valor de la flecha en el centro se empieza a incrementar. Y se pueden tener en cuenta el segundo orden geométrico con suficiente aproximación mediante esta ecuación, en la que la flecha que se va produciendo es igual a la predeformada por 1 entre 1 menos el axil aplicado entre el axil crítico de Euler. Si al mismo tiempo admitimos que se alcanza el estado límite último de rotura cuando la fibra más comprimida de la pieza alcanza el límite elástico, tendremos esta ecuación, conocida por todos. Colocando las dos ecuaciones en el gráfico axil de formación transversal, la primera es esta descendente y la segunda es esta ascendente. Al revés, perdón, la primera es la ascendente y la segunda es descendente. Ambas se cruzan en un punto P. Este punto P es donde la pieza romperá a un valor del axil NRD menor que el axil crítico de Euler. Bien, acabamos de aplicar el método riguroso. Acabamos de considerar los efectos de segundo orden mediante el método B, es decir, amplificando solicitaciones. Fijaos qué sencillo es. Se define una imperfección geométrica inicial A sub 0. Se calcula en segundo orden geométrico la estructura, se obtienen los esfuerzos y se compara la fibra extrema con el límite elástico. Ya está. Ese es el método de amplificar solicitaciones. Repito, para que veáis lo fácil que es. Se define una imperfección geométrica inicial. Se hace un cálculo en segundo orden de la estructura con esa deformación geométrica inicial y los esfuerzos que se obtienen se comprueban directamente con la ecuación de Navier. No hay nada más. Otra manera de expresar el punto P es con el método simplificado, que es considerar que el axil último es igual al área por el límite elástico por un coeficiente chi menor que la unidad. Es decir, este método es el método simplificado de reducir secciones, pero que se obtienen las normas de aplicar el método general. Es una simplificación del método general. Bien. Por lo tanto, a la hora de abordar la comprobación de elementos comprimidos en segundo orden, siempre podremos aplicar el método general, el B, de amplificar solicitaciones. Y solo podremos aplicar el método A de reducir secciones cuando nos proporcionen los coeficientes de reducción chi, lo que solo nos hacen las normas para unos pocos casos. El Eurocódigo señala que una estructura debe ser comprobada en segundo orden, es decir, que los efectos de segundo orden son significativos, cuando se cumple esta condición. Que el axil crítico elástico, es decir, el axil crítico de Euler de pandeo de la estructura entre la carga de diseño es menor que 10. Este puede ser un buen criterio para decidir si aplicamos efecto de segundo orden o no en una estructura metálica, en un puente metálico. Bien, pero el método B, ya se ha visto que el método B tiene como premisa aplicar unas imperfecciones iniciales, es decir, unas deformaciones iniciales a mi estructura. Bien, vamos a ver cómo se obtienen esas
imperfecciones geométricas iniciales, también llamadas imperfecciones geométricas equivalentes, que son necesarias para aplicar el método B. Ya se ha visto que como método general el análisis de un elemento comprimido se puede realizar aplicando la imperfección geométrica inicial equivalente, que sea equivalente al conjunto de imperfecciones que influyen en su comportamiento, tensiones residuales, geometrías no perfectas, etc. Pero como dichas imperfecciones no tienen en cuenta los efectos de segundo orden geométrico, será necesario aplicar un cálculo en segundo orden geométrico de la estructura, donde previamente en esa estructura se hayan aplicado las imperfecciones geométricas iniciales equivalentes en sus elementos comprimidos. Dicho de otro modo, este método consiste en un análisis en segundo orden de la estructura a la que se le han implementado las imperfecciones. Para la comprobación de los elementos, no será ya necesario tener en cuenta ningún cálculo en el que intervenga la longitud de pandeo ni nada parecido. Será suficiente una comprobación de la sección con los esfuerzos obtenidos en este análisis en segundo orden. Las deformaciones geométricas equivalentes que se le dan al modelo para posteriormente calcularlo en segundo orden es la suma de dos. Una curvatura, es decir, una flecha en todas las barras comprimidas del puente, y una inclinación de cada barra que no tenga apoyo lateral. Empezamos con la primera. En todas las barras comprimidas del puente se le aplicará una curva parabólica de segundo grado y flecha máxima es sub 0, es decir, una deformación transversal es sub 0 en el centro de cada barra comprimida y una forma parabólica de esa deformación. El valor de sub 0 se obtiene a través del factor de imperfección alfa del método de cálculo empleado, así como del tipo de sección transversal. Para el método de cálculo E barra E sub C, que hemos visto que es el recomendado, el valor de sub 0, la flecha máxima a colocar como imperfección geométrica equivalente inicial, es igual a alfa por lambda menos 0,2 por K gamma por el módulo elástico de la sección transversal entre el área. Y bueno, aquí se expresan los distintos coeficientes. Dependen de elementos o geométricos o elementos que ya hemos definido. El coeficiente alfa merece una explicación aparte. Depende si la sección tipo es A, B, C o D, y valdrá 0,21, 0,34, 0,49 o 0,76 respectivamente. Y esta tabla nos define el tipo de sección. Por ejemplo, un perfil laminado, pues si tiene unas alas que tienen menos de 40 milímetros y la relación entre el canto y el ancho es mayor de 1,2, pues en el pandeo de eje horizontal será la curva A y por tanto alfa 0,21, y en el de eje vertical, por ejemplo, será la curva B 0,34 el valor de alfa. Y esto lo tenemos para perfiles laminados, para perfiles armados o soldados, para secciones huecas, para cajones soldados y para secciones tipo L, T o secciones macizas. Es decir, estos cuadros nos permiten obtener el valor de alfa que se introduce en esta ecuación. Los otros parámetros vienen aquí perfectamente definidos. Bien. Y además de la curvatura en todas las barras comprimidas del puente, se le debe aplicar como imperfección o deformación geométrica equivalente una inclinación de cada barra que no tenga apoyo lateral. Es decir, que no tenga intrarrelacionales los dos extremos. Una inclinación cuyo valor será igual a chi0 por K sub C por K sub S, siendo chi0 1 entre 200 y Kc y K sub S dependen del número de pilares en el plano de pandeo considerado.
y del número de tramos verticales de los pilares en el plano de pandeo considerado. Y no pueden ser mayor que 1. Es decir, en todo caso, disminuyen el valor de 1 entre 200. Puede ser en unos pilares metálicos de un tablero o pueden ser 2 fustes metálicos en sentido transversal en el que se apoya un tablero. Bien. Debemos tener en cuenta, después de lo que hemos dicho, para repetir conceptos, que la geometría del modelo de cálculo es la que resulta de incorporar a la geometría teórica de la estructura las imperfecciones equivalentes en cada una de las barras comprimidas. Dichas imperfecciones son 2, curvatura e inclinaciones, y deben tener obviamente la posición que produzca en todo caso los efectos más desfavorables. Y sobre ese modelo en el que se han incorporado las imperfecciones, se realiza el análisis en segundo orden geométrico. Y con los esfuerzos obtenidos de ese análisis, se realiza la comprobación estructural. Y ya, como si no hubiese, esa comprobación ya se hace por los métodos habituales, ley de fórmula de Navier o lo que sea. Bien, una manera de simplificar el cálculo del método B. Estamos de acuerdo en que puede ser un poco engorroso tener que deformar la estructura, es decir, todos los nudos de la estructura, empezar a moverlos en nuestro modelo para acomodarnos a esas imperfecciones geométricas iniciales. Bien, entonces hay un método para hacer eso más sencillo, que son las cargas geométricas equivalentes. Una alternativa a la siempre engorrosa introducción de esas imperfecciones geométricas equivalentes iniciales es sustituirlo por cargas. Así, la curvatura en una barra comprimida con valores sub 0 en su centro se puede sustituir en el modelo por una carga distribuida en la barra de valor 8 n sub d e sub 0 entre L cuadrado y se puede sustituir directamente por eso, sin tener la necesidad de deformar la estructura. Y las barras que no tengan apoyo lateral se pueden sustituir por una carga horizontal en iguales y contrarias en los extremos de valor chi por n sub d. Esta alternativa suele ser de gran utilidad para analizar estructuras de arriostramiento. Este método B es esencialmente muy potente cuando se trata de calcular arcos metálicos de puentes, puesto que nos da también las RPX los valores de las imperfecciones geométricas equivalentes en los arcos, tanto para el pandeo en el plano del arco, como esta tabla, como el pandeo fuera del plano del arco, como esta tabla. Y por lo tanto, para calcular un arco metálico en segundo orden, el procedimiento es el que ya hemos visto, muy sencillo. Primero, se le dan a la geometría teórica del arco unas imperfecciones iniciales geométricas equivalentes, la que hemos visto en estos cuadros. Segundo, haces un cálculo de orden geométrico, de segundo orden geométrico del arco. Y tercero, se comprueban las secciones. Es así de sencillo. Bien, vamos a hablar ahora del análisis diferido. Con esto casi terminamos el tema, antes de las prácticas. Todas acciones que provocan compresiones permanentes en el hormigón de la losa, es decir, zonas del puente con momento flector positivo, que es donde se producen compresiones en el hormigón, y además para acciones permanentes. Bien, pues todas esas acciones generan unos efectos. Cuando hablamos de efectos hablamos de flechas, esfuerzos, reacciones en apoyos, que en mayor o menor medida varían en el tiempo por causa de la afluencia del hormigón. Es decir, que hay acciones que varían en el tiempo y la causa es la afluencia del hormigón. Son acciones que provocan compresiones permanentes en la losa y son las cargas muertas, el peso propio de la losa solo en construcción apeada, el pretensado si existiera y los asientos de diferencia del terreno o desnivelación entre apoyos. Además de las acciones anteriores, la retracción por su propia naturaleza
también provoca efectos variables en el tiempo. Desde el punto de vista conceptual, es fácil observar que la afluencia provoca un ablandamiento del hormigón y que por lo tanto con el paso del tiempo las secciones transversales del puente en las que la losa está comprimida van perdiendo rigidez, que es como decir que van perdiendo inercia, con respecto a aquellas otras secciones en las que la losa está traccionada. Así se va a ir produciendo a lo largo del tiempo un trasvase de esfuerzos entre las secciones de centroluz y las secciones sobre pila, en tableros hiperestático y para las acciones permanentes. De manera que van a ir disminuyendo un poco los momentos flectores positivos con el tiempo y van a ir aumentando los momentos flectores negativos. Por lo mismo, las flechas en centro de vano, tanto en tableros hiperestáticos como isostáticos, se van a ir viendo incrementadas por el paso del tiempo. Por lo tanto, para el cálculo de esfuerzos y movimientos del puente relacionados con las acciones permanentes, pues hay que tener en cuenta la vida del puente y por lo tanto hacerse por lo menos para los dos estados extremos, t igual a 0 y t igual a 100 años como vida útil. Tal análisis puede realizarse por alguno de los tres métodos que se exponen a continuación. Hablemos primero del método simplificado, que ya lo hemos visto indirectamente antes cuando hemos hablado de las secciones homogeneizadas. Este método es el más utilizado y es suficientemente preciso en la mayoría de las ocasiones. Consiste en aceptar que la evolución del comportamiento estructural entre t igual a 0 y t 100 años queda reflejado utilizando los valores de las características homogenizadas de la sección para esas dos edades. Es decir, hacer un cálculo para las acciones permanentes con t igual a 0 y coeficiente de equivalencia en homogenización 6 y otro para 100 años con coeficiente de equivalencia para homogeneización 21. Es un método válido para puentes isostáticos o aquellos en los que las reacciones hiperestáticas sufren modificaciones no muy relevantes entre el estado inicial y el final. Un método un poco más exacto, un poco más complejo, es el método detallado del módulo efectivo, que se utiliza cuando la afluencia puede producir modificaciones significativas en las reacciones de apoyo. La RPX define tres pasos para ese tipo de cálculo. Lo vamos a ilustrar con el cálculo de una viga de un dintel de 2 vanos. El paso 1 es el cálculo a tiempo igual a 0 para las acciones permanentes, es decir, con las características mecánicas iniciales con homogenización inicial a tiempo igual a 0, con características mecánicas homogenizadas para t igual a 0. Y obtenemos las reacciones en los apoyos. El paso 2 es calcular las deformaciones en los apoyos provocadas por las acciones y las reacciones del caso anterior, pero cambiando las características mecánicas de las secciones a la homogeneizada para 100 años y liberando las vinculaciones hiperestáticas, con lo que obtendremos una serie de flechas en los puntos en donde hemos liberado las vinculaciones hiperestáticas. El paso 3 es calcular los esfuerzos y deformaciones generadas en la estructura para unas cargas puntuales aplicadas en los apoyos que hemos liberado que provoquen una deformación igual y contraria a la obtenida en las vinculaciones liberadas, también con las características mecánicas homogenizadas para 100 años. Pues bien, la suma de los estados 2 y 3, tanto en reacciones como en esfuerzos como en deformaciones, es una aproximación suficiente del estado del puente a los 100 años. Y por lo tanto tendremos el estado del paso 1, que sería para las cargas, para las acciones permanentes, deformaciones, esfuerzos, etcétera, para t igual a 0, y la suma del paso 2 y el paso 3 sería para t igual a 100 años. Y bueno, aquí tenemos, lo podéis ver en los apuntes, pues esto particularizado, por ejemplo, para el caso de un puente hormigonado por fases. El método de análisis de paso a paso en el tiempo, que sería el tercero, el más complejo, supone un planteamiento incremental que, dada su complejidad práctica, es únicamente aconsejable en puentes mixtos muy singulares, en los que sea posible un control preciso de los parámetros de fluencia. En todo caso, la aplicación de este método ha de hacerse de acuerdo con la bibliografía especializada.
Y para terminar la parte teórica de este método vamos a hablar de la rigidez a torsión. Cómo se calcula la rigidez a torsión de una sección mixta. Las secciones mixtas tipo cajón suelen ser las piezas metálicas cerradas con una losa de hormigón por su parte superior. Para obtener la inercia de torsión de la sección homogenizada, se pueden seguir, de acuerdo con la RPX, los siguientes criterios. Se considera un espesor equivalente de acero al espesor real de la losa de hormigón multiplicado por la relación entre los módulos de elasticidad transversal del hormigón y del acero. ¿Cuánto valen? Bueno, pues el del acero lo hemos visto en el capítulo de materiales, y los del hormigón valen lo siguiente, ya sea para acciones instantáneas o para acciones diferidas, y diferenciando entre secciones sin fisurar, secciones fisuradas a flexión o secciones fisuradas a torsión. Cuando además el cajón metálico está cerrado por una chapa en su cara superior, y por lo tanto la losa es de hormigón, es solidaria con una chapa de espesor T, se puede considerar un espesor equivalente sumándole directamente ese espesor de chapa T. Eventualmente puede considerarse también, si se quiere, la influencia de las armaduras de la losa y la posible rigidización del cajón metálico en su cara superior, con unas expresiones que vienen en esta figura, que están obtenidos con criterios energéticos.